Imagina que amas a alguien con todo lo que tienes, que lo seguiste durante 3 años, que dejaste tu trabajo, tu casa, tu vida anterior por seguirlo, que escuchaste cada palabra que dijo y guardaste cada una como si fuera un tesoro, que lo viste sanar enfermos, calmar tormentas, resucitar muertos, que estabas convencido, absolutamente convencido, de que él era la respuesta a todo lo que el mundo necesitaba, y luego lo viste morir. No de lejos, de cerca, con el sonido de los clavos todavía en tus oídos, con el olor de la sangre todavía en el aire, con el peso específico de ese momento en que la cabeza cae hacia un lado y ya no hay más respiración. Y ahora, en la oscuridad de un cuarto cerrado, en el silencio más pesado que has conocido, alguien te está diciendo que lo vio, que estaba en el huerto, que lo llamó por su nombre, que habló con él. ¿Qué haces con eso? Le créez? O tu cerebro, que lleva 2 días procesando la muerte más devastadora que has presenciado, simplemente no puede abrirle la puerta a esa posibilidad sin romperse del todo. Eso es exactamente lo que vivieron los primeros testigos del resucitado. No fe instantánea, no éxtasis espiritual preparado, sino la colisión más violenta posible entre la realidad que conocían y la realidad que se les estaba presentando. Y los encuentros que tuvieron con Jesús después de la resurrección, uno por uno, son los documentos más humanamente honestos sobre lo que significa enfrentarse a algo completamente imposible y tener que decidir qué haces con ello. Hoy vamos a entrar en cada uno de esos encuentros. Vamos a estar en el huerto con María Magdalena en la oscuridad del amanecer. Vamos a caminar 11 kilómetros por el camino a Emaús. Vamos a estar en el cuarto cerrado cuando las puertas no detuvieron nada. Vamos a estar en la orilla del lago de Galilea cuando el olor a pescado asado cortó el aire de la mañana. Y vamos a entender por qué cada uno de esos encuentros fue diseñado específicamente para la persona que lo recibió. Quédate hasta el final. Porque lo que vas a descubrir hoy no es una colección de apariciones sobrenaturales catalogadas en orden cronológico. Es la historia más íntima y más personal del resucitado. La historia de cómo él buscó a cada persona donde estaba, en su idioma, en su dolor, con exactamente el gesto que cada uno necesitaba. Y antes de continuar, si este contenido te acerca a Jesús de una manera que importa, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas ahora mismo. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy más de lo que imaginas. Escríbelo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por el primer encuentro de todos. El que ocurrió antes de que nadie más supiera nada. No era como te lo enseñaron. La imagen que la mayoría tenemos del primer encuentro con el resucitado es una escena luminosa, casi teatral. Jesús aparece resplandeciente, María Magdalena cae de rodillas inmediatamente. El reconocimiento es instantáneo y la escena entera está bañada en esa luz dorada que las representaciones artísticas han asociado siempre con lo sagrado. La realidad que registra el Evangelio de Juan es radicalmente diferente. Es oscura. Es llena de confusión. Es el relato de una mujer que llora tan profundamente que no puede ver con claridad, que está tan dentro de su duelo que ni los ángeles ni el propio resucitado logran sacarla de ese estado de inmediato. Y que finalmente lo reconoce no por la vista sino por el oído. No por cómo se ve, por cómo dice su nombre. Ya lo recorrimos en el video anterior en detalle. Pero hay algo en ese primer encuentro que quiero profundizar hoy, algo que normalmente se pasa por alto. Cuando Jesús le dice a María que no lo retenga, que vaya a sus hermanos y les diga que sube al Padre, le está dando una misión. Una misión concreta, activa, con un mensaje específico que transmitir. María Magdalena, la mujer cuyo testimonio en la cultura de su tiempo no era legalmente aceptado en los tribunales, fue elegida como el primer testigo enviado. La primera apóstol, en el sentido más literal de la palabra, alguien enviado con un mensaje. Y el mensaje era tan específico que los teólogos lo han estudiado durante siglos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No a nuestro Padre en un sentido que borrara la diferencia, sino a mi Padre y a vuestro Padre. Distinguiendo mientras conectando. La relación de Jesús con el Padre y la relación de los discípulos con el Padre son reales las dos, pero no idénticas. María corrió, y lo que llevó fue más que un mensaje.
Llevó el impacto de haber sido llamada por su nombre en un huerto al amanecer por alguien que 3 días antes había muerto delante de sus ojos. Llevó en el cuerpo algo que ninguna palabra podía transmitir completamente, pero que era absolutamente real. El segundo encuentro ocurrió esa misma mañana, pero a un grupo de mujeres diferente. El Evangelio de Mateo registra que mientras las mujeres se alejaban presurosas del sepulcro, con una mezcla de temor y gozo que solo puede coexistir en los momentos más extremos de la experiencia humana, Jesús les salió al encuentro. El texto dice simplemente, salve. La palabra griega es chairete, que literalmente significa alegraos, el saludo estándar griego que en hebreo correspondería al salón. No una aparición dramática con palabras de peso teológico. Un saludo. El gesto más cotidiano posible en el primer momento después de la resurrección. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. El detalle físico importa. Abrazaron sus pies. No sus manos, no sus hombros. Sus pies. El punto más bajo del cuerpo, el lugar que en la cultura del primer siglo se asociaba con la humillación y con la adoración. El lugar donde los discípulos no podían desatar las sandalias porque eso era trabajo de esclavos. El lugar donde él mismo se había puesto a lavarlos la noche del jueves. Y ahora esos mismos pies, que habían caminado los caminos de Galilea y que habían sido clavados el viernes, eran tocados y sostenidos por manos de mujeres que no podían soltarlos. Él les dijo que no temieran. Y les dio el mismo encargo que a María Magdalena. Dad las nuevas a mis hermanos. 2 veces en la misma mañana, con 2 grupos de mujeres diferentes, el resucitado eligió a mujeres como sus primeros mensajeros. En una cultura donde ese testimonio era legalmente descartado, es imposible que una comunidad que inventara una historia de resurrección para ser creída eligiera ese detalle. La elección de las mujeres como primeros testigos es uno de los argumentos que los historiadores del Nuevo Testamento señalan a favor de la historicidad de los relatos. Nadie que fabricara una historia en ese contexto cultural elegiría ese tipo de testigo. El tercer encuentro fue el más privado de todos. Y el más silencioso. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 34, registra que cuando los 2 discípulos de Emaús volvieron a Jerusalén y contaron lo que había ocurrido, los 11 les dijeron, el Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. No a Pedro. A Simón. El nombre que tenía antes. El nombre con el que había nacido. Quizás el nombre que Jesús usó en ese encuentro, en ese momento tan íntimo que ninguno de los 4 evangelios lo describe en detalle. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, en lo que los especialistas consideran una de las fórmulas más antiguas de la fe cristiana primitiva, lista las apariciones en orden, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Es el primer nombre en la lista. El primer encuentro oficial, por así decir, después de María Magdalena. ¿Qué pasó en ese encuentro? Los textos no lo dicen. Y ese silencio ha generado un debate que dura siglos. ¿Por qué los evangelios no describen ese encuentro cuando describen tantos otros con tanta precisión? Algunas respuestas son posibles. La primera, era demasiado personal para ser narrado. Era el encuentro entre el hombre que había negado 3 veces y el hombre a quien había negado. Había en ese espacio algo que ningún testigo externo podía haber visto, y que quizás Pedro mismo nunca pudo poner en palabras completamente. La segunda, el encuentro de Juan capítulo 21, el desayuno en la orilla del lago y las 3 preguntas sobre el amor, puede ser el relato de esa restauración en términos que sí podían ser contados. Lo que sí sabemos es que ocurrió, y que cambió a Pedro de una manera que los 3 días anteriores, con todo su peso, no habían podido cambiar. El cuarto encuentro es el que más espacio ocupa en los evangelios y el que más elementos tiene para entender cómo el resucitado se acercaba a las personas según lo que cada una necesitaba. Era el mismo domingo, el mismo primer día de la semana. 2 discípulos caminaban hacia Emaús. El nombre del lugar aparece en Lucas capítulo 24, y los arqueólogos han debatido su ubicación exacta durante siglos. El evangelio lo sitúa a unos 60 estadios de Jerusalén, lo que corresponde aproximadamente a 11 kilómetros. Hay varios candidatos arqueológicos, pero la identificación definitiva sigue siendo incierta. Lo que sí es cierto es que era un camino real, polvoroso, con el sol de la tarde cayendo de costado sobre las colinas de Judea. Los 2 caminantes se llaman, uno de ellos, Cleofás.
El otro no es nombrado. Hay quienes han propuesto que podría ser Lucas mismo, el autor del Evangelio, lo que explicaría la riqueza de detalles de este relato. No hay certeza. Pero sí hay algo que el relato deja completamente claro: eran personas destrozadas. El texto dice que su aspecto era triste. El término griego es skitrpos, que implica un rostro oscurecido por el pesar, el gesto físico del duelo que altera los rasgos. Y mientras caminaban hablando de todo lo que había pasado, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. El texto dice que sus ojos estaban retenidos para no reconocerlo. Esa expresión ha generado debates interminables. ¿Era un milagro activo de no reconocimiento? ¿Era la penumbra del camino? ¿Era el estado emocional de personas tan inmersas en su dolor que no podían procesar lo que tenían delante? ¿O era, como algunos han propuesto, que el cuerpo resucitado tenía una cualidad diferente que hacía que el reconocimiento no fuera automático? Lo más honesto es decir que el texto no explica el mecanismo. Solo registra el hecho: caminaron 11 kilómetros con él sin reconocerlo. Y durante esos 11 kilómetros, él les hizo preguntas. ¿Qué conversación es esta que traéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La respuesta de Cleofás tiene uno de los tonos más humanos de todo el Nuevo Testamento. Es una respuesta de alguien que está tan sumido en su propio dolor que no puede imaginar que haya nadie en el mundo que no sepa lo que acaba de pasar. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es casi una queja, casi un reproche. La impaciencia de alguien que está en el fondo del pozo y no tiene energía para ponerse al día con nadie. Y entonces Cleofás explicó todo. El profeta de Nazaret, poderoso en obra y en palabra. Como los sacerdotes lo entregaron para ser crucificado. La esperanza que tenían de que él iba a redimir a Israel. Los 3 días que ya habían pasado. Las mujeres que habían ido al sepulcro y habían vuelto con historias que parecían delirio. Los que habían corrido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, pero a él no lo habían visto. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ese verbo en pasado. Esperábamos. Ya no esperamos. Lo que esperábamos no ocurrió de la manera que esperábamos. Y entonces él murió. Y eso fue el fin de la esperanza. La respuesta que Jesús les dio comienza con una pregunta que en el original griego tiene un tono que oscila entre la paciencia y el asombro, o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es crueldad. No es reprimenda pura. Es la voz de alguien que ve con claridad lo que sus interlocutores no pueden ver todavía, y que se esfuerza por abrirles esa visión. Y entonces comenzó a enseñarles. Desde Moisés. Desde todos los profetas, abriendo en cada texto lo que apuntaba a él. El siervo sufriente de Isaías, el Salmo 22, el Salmo 16, el Cordero Pascual, la serpiente de bronce, Jonas, el maná. Cada imagen, cada historia, cada promesa que durante siglos había estado señalando hacia algo que en ese momento, caminando por ese camino polvoroso con las colinas de Judea a los lados y el sol bajando en el horizonte, empezaba a verse con una claridad que nunca habían tenido. Lucas dice que sus corazones ardían mientras él les hablaba. No que sus mentes se convencían. Sus corazones ardían. Hay una diferencia que cualquier persona que ha tenido una experiencia real de fe puede reconocer. La diferencia entre entender algo intelectualmente y sentirlo encenderse dentro. Lo primero puede dejar todo igual. Lo segundo lo cambia todo. Llegaron a Emaús. Y él hizo ademán de continuar más adelante. Ese detalle, que Jesús no se impuso sino que esperó a ser invitado, es significativo. Era libre de continuar. Era su decisión quedarse. Y ellos tuvieron que tomar la suya: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Una invitación de hospitalidad en el sentido más profundo del término, que en la cultura judía del siglo I era tanto una obligación sagrada como un gesto del corazón. Él entró para quedarse. Y en la mesa, en ese espacio cotidiano que era el espacio más sagrado de la vida familiar judía, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio, el amotzi. La bendición del pan que Jesús había pronunciado miles de veces desde niño en la sinagoga de Nazaret, en la mesa de María y José, en las comidas con los discípulos a lo largo de 3 años. Esa misma fórmula, esas mismas palabras en arameo, ese mismo gesto de partir y dar. Y en ese gesto,
En ese gesto exacto, fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Y él desapareció de su vista. Y ellos dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Eso es el quinto encuentro, el que más tiempo lleva en el relato de Lucas. Y lo que revela sobre el modo en que el resucitado se acercaba a las personas es algo que vale la pena detenerse a considerar. No se impuso, caminó al lado. Preguntó, escuchó, enseñó. Esperó la invitación. Y eligió el momento del pan partido para el reconocimiento. No el momento de mayor dramatismo o de mayor argumento teológico. El momento más cotidiano y más íntimo de la vida compartida. El sexto encuentro fue colectivo. Y fue el que rompió la burbuja de incredulidad en que los 11 y los demás estaban encerrados. Era todavía el mismo domingo. La noche del primer día de la semana. Las puertas estaban cerradas por miedo. El Evangelio de Juan lo especifica con una precisión que tiene el peso de un detalle que alguien recordó porque importaba. Cerradas. Con la barra puesta. Con el miedo específico de quienes saben que las autoridades que arrestaron y ejecutaron a su maestro podrían estar buscándolos. Y Jesús estaba en medio de ellos. No entró por la puerta. No llamó. No se anunció. El texto dice simplemente que vino Jesús, y se puso en medio de ellos. El cuerpo resucitado no estaba limitado por las barreras físicas de la manera ordinaria. Podía aparecer en espacios cerrados. Podía desaparecer a voluntad. Y sin embargo podía ser tocado. Podía comer. Tenía las marcas de los clavos. Su primera palabra fue, paz a vosotros. En hebreo, salom. El saludo habitual, sí, pero en ese contexto, en ese cuarto cerrado lleno de miedo y de duelo, esa palabra tenía un peso que no puede ser medido. Era la paz ofrecida exactamente donde la paz era más imposible. Y luego les mostró las manos y el costado. Las marcas. Las mismas marcas que el centurión romano había producido con su lanza el viernes, las mismas que los clavos habían producido. No habían desaparecido en la resurrección. El cuerpo resucitado llevaba las marcas del cuerpo histórico. Esa continuidad es teológicamente profunda. La resurrección no borra el sufrimiento. Lo transforma. Lo integra. Lo lleva consigo. El Evangelio de Juan dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Tomás no estaba allí. El encuentro con Tomás merece su propio espacio porque es quizás el más completamente humano de todos los encuentros con el resucitado que los evangelios registran. Tomás no había estado. Y cuando los otros le dijeron hemos visto al Señor, respondió con una frase que ha resonado durante 2000 años como el símbolo de la duda honesta. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. No lo decía con crueldad. No lo decía con cinismo nihilista. Lo decía desde el mismo lugar desde donde todos los demás habrían respondido si hubieran estado en su posición. Era la respuesta de alguien que amaba profundamente y que precisamente por amar profundamente no podía permitirse creer algo imposible basado en el testimonio de otros, por más que esos otros fueran personas en quienes confiaba. El amor que se permite sentir ilusión demasiado fácilmente es el amor que se destruye con la decepción. Tomás conocía eso. Había tenido la decepción más grande posible. No podía arriesgarse a otra sin la evidencia más directa posible. Y Jesús le dio exactamente eso. 8 días después. El mismo tipo de escena, los discípulos reunidos, las puertas cerradas, y Jesús apareciendo en medio de ellos. Pero esta vez Tomás estaba. Y la primera cosa que Jesús le dijo, antes de que Tomás dijera una sola palabra, muestra que él conocía exactamente lo que Tomás había dicho 8 días antes en ese mismo cuarto. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Había escuchado. Había conocido las palabras exactas. Y en lugar de reprender la duda o de hacer que Tomás se avergonzara de lo que había dicho, le ofreció exactamente la evidencia que había pedido. El Evangelio no dice si Tomás realmente metió el dedo en las marcas de los clavos o la mano en el costado. El texto pasa directamente a la respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío. Sus corrientes, la manera en que la temperatura del agua cambia con las horas, los lugares donde los peces se concentran según la estación. Todo eso era el conocimiento experto de hombres que habían pasado toda su vida pescando allí. Y esa noche, con todo ese conocimiento, no pescaron nada.
Al amanecer, cuando el primer gris del cielo empezaba a distinguirse del negro del lago, alguien desde la orilla les preguntó si tenían algo de comer. No lo reconocieron. La misma dificultad de reconocimiento que en el huerto con María Magdalena, que en el camino con los de Emaús. El cuerpo resucitado con esa cualidad específica que no permitía el reconocimiento visual inmediato. Les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca. Era el tipo de consejo que uno le daría a pescadores experimentados, solo si uno supiera con absoluta certeza dónde estaban los peces. No tenía sentido para nadie que no tuviera esa información. Pero lo intentaron. Y la red se llenó tanto que no podían sacarla. Y en ese momento Juan reconoció: es el Señor. No fue Pedro primero. Fue el discípulo amado, el que había llegado primero al sepulcro corriendo, el que había visto y creído. Juan reconoció primero. Y Pedro, que tenía puesta solo la ropa de trabajo porque había estado pescando, se ciñó la ropa exterior y se lanzó al agua. Ese detalle, que Pedro se ciñó la ropa antes de tirarse al agua, ha generado comentarios durante siglos. Era más lento que tirarse directamente. Pero en la cultura judía, presentarse ante alguien importante sin la ropa adecuada era una falta de respeto. Pedro, con todas sus contradicciones, con todo el peso de las 3 negaciones todavía sin resolver, se ciñó la ropa antes de lanzarse porque no podía llegar ante él sin ese gesto mínimo de decencia. Llegaron a tierra y encontraron brasas encendidas, y un pescado puesto encima, y pan. El resucitado había estado cocinando. Mientras ellos pescaban en el lago toda la noche, él había estado en la orilla preparando el desayuno, con brasas reales y pan real y pescado real. El detalle es tan concreto, tan anticlimático en el sentido de que nadie que escribiera una escena de aparición del resucitado para impresionar incluiría la imagen del resucitado cocinando pescado en la orilla del lago al amanecer, que tiene exactamente el sabor del recuerdo directo de alguien que estuvo allí. Jesús les dijo que trajeran algunos de los pescados que acababan de sacar. 153, dice el texto. Los comentaristas han especulado durante siglos sobre el significado de ese número. San Jerónimo contó 153 especies de peces conocidas en su tiempo. Hay interpretaciones numerológicas que lo conectan con la suma de los números del 1 al 17. Otros dicen que simplemente los contaron porque eso es lo que hace un pescador cuando tiene una red llena. Cuenta. El número específico, exacto, que no tiene ninguna redondez simbólica, tiene el sabor de un detalle que alguien recordó precisamente porque era específico y preciso. Y Jesús dijo: venid, comed. Se sentaron. Él tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos, dice el texto de Juan. Y era la más cotidiana de todas. Sin la urgencia de la mañana del domingo. Sin el drama de las puertas cerradas. En la orilla del lago, con el olor del agua y del pescado asado y el sonido de las olas pequeñas sobre la piedra, sentados alrededor de un fuego de brasas, comiendo juntos. Y después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro 3 preguntas. Las mismas 3 preguntas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 3 veces. Una por cada negación. 3 veces. Pedro respondió que sí. Y 3 veces, Jesús le dio una misión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La triple pregunta sobre el amor no era una crueldad recordatoria de la triple negación. Era la restauración estructurada con la misma precisión con que la herida había sido infligida. 3 negaciones. 3 afirmaciones. No borradas, sino transformadas. Pedro no salió de ese desayuno como si las 3 negaciones no hubieran existido. Salió como alguien que había respondido 3 veces sí y había sido enviado con una misión que demostraba que la confianza era real. Y hay una línea al final de ese intercambio que muchas personas no notan. Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Que cuando sea viejo, otro lo llevará donde él no quiere ir. Los estudiosos entienden esa frase como una referencia a la crucifixión de Pedro, que según la tradición ocurrió en Roma, y que Josefo y Clemente Romano confirman como un martirio, aunque sin el detalle de la crucifixión invertida que la tradición posterior añadió. Y Jesús le dijo: sígueme. Las mismas palabras con las que todo había comenzado 3 años antes en esa misma orilla de ese mismo lago. Las mismas palabras. Después de todo lo que había pasado. Después de la traición y la negación y la cruz y la tumba y la resurrección. Después del desayuno de pescado asado en la orilla.
Sigim. Hubo más encuentros durante los 40 días que siguieron. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, lista que se apareció a más de 500 personas a la vez en una ocasión que los evangelios no describen en detalle. Se apareció a Santiago, el hermano de Jesús que durante el ministerio público había dudado de él y que después de este encuentro se convirtió en líder de la comunidad de Jerusalén y murió mártir por su fe en la resurrección de su hermano. Hay encuentros que el canon registra y encuentros que solo se mencionan de pasada. Pero hay algo que es común a todos los encuentros que sí tenemos en detalle. Jesús no se apareció con la misma estrategia universal para todos. Se apareció de maneras diferentes, en momentos diferentes, con gestos diferentes, con palabras diferentes, adaptadas con una precisión asombrosa a la persona específica que tenía delante. A María Magdalena, una palabra, su nombre, el gesto más íntimo y más directo posible. A las mujeres que corrían, un saludo cotidiano y el gesto de sus pies sostenidos. A Pedro, un desayuno y 3 preguntas sobre el amor. A los de Emaús, un camino de 11 kilómetros, conversación, enseñanza y el pan partido. A los 11 en el cuarto cerrado, paz y las marcas de los clavos. A Tomás, exactamente la evidencia que había pedido, sin reprochar que la hubiera pedido. Esa especificidad, esa atención a la persona concreta y a lo que esa persona concreta necesitaba, es quizás la evidencia más poderosa de que estos relatos vienen de la memoria de testigos que realmente estuvieron allí y que recordaron lo que recordaron precisamente porque era personal, porque les ocurrió a ellos, porque el modo en que los buscó coincidió exactamente con lo que cada uno de ellos necesitaba. Y ahora, 2000 años después, aquí estás tú, no en el huerto, no en el camino a Emaús, no en el cuarto cerrado, no en la orilla del lago de Galilea, aquí. En el momento exacto en que estás, con la historia que traes, con las pérdidas que has acumulado, con las preguntas que no tienen respuesta fácil y con la fe que a veces arde y a veces está tan apagada que parece no haber estado nunca. La pregunta que estos encuentros plantean no es si el resucitado tiene la capacidad de encontrarte. La pregunta es qué gesto, qué palabra, qué momento cotidiano está usando para hacerlo. Porque la manera en que encontró a cada persona en los relatos fue completamente diferente para cada uno. Lo que Tomás necesitaba no era lo que Pedro necesitaba. Lo que María Magdalena necesitaba no era lo que los de Emaús necesitaban. ¿Con qué gesto te ha buscado a ti? Quizás en una conversación que no esperabas. Quizás en el pan partido en una mesa. Quizás en algo que alguien dijo que llegó exactamente al lugar exacto. Quizás en la orilla de tu propio lago, cuando llevabas toda la noche pescando sin resultado y alguien desde afuera te dijo dónde echar la red. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino. Y escribe en los comentarios lo que sientas ahora mismo. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que tengas en el corazón en este momento, porque ese comentario puede ser exactamente la luz que alguien más necesita ver hoy. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todos los encuentros que recorrimos hoy, el de María Magdalena en el huerto, el de los de Emaús, el de Tomás, el de Pedro en la orilla del lago, ¿con cuál te identificas más? ¿Cuál sientes que se parece más a cómo has experimentado tú la búsqueda de Dios en tu propia vida? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.